Amigos, ya estamos de regreso en No Se Diga Más. Recuerden que tenemos disponible nuestra línea de WhatsApp, el 829-252-0633. Como comentamos al inicio del programa, hoy estamos acompañados en cabina del senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, y ya está con nosotros aquí en No Se Diga Más para tocar diversos temas en este día. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Podemos empezar, ¿prefieren con el proyecto de aranceles o extinción de dominio, que es uno de mis preferidos? Y usted es abanderado de este tema. Déjeme aclararle sobre el tema de Gloria Reyes. Ok. Gloria Reyes ha sido invitada mediante resolución a explicar el caso que pasó. No es una interpelación, son dos cosas muy diferentes. Okay. Entonces, eso pasó a la Comisión de Justicia que nosotros dirigimos, y la Comisión de Justicia se reúne el miércoles y esta comisión determina si decide invitarla o no. A una interpelación. No es interpelación, es una invitación que es muy diferente. Una interpelación debe empezar por la Cámara de Diputados, que le pide al Senado entonces un juicio político. Pero esto es una simple invitación para que ella explique lo que pasó en los programas que según ellos, y no creo que Gloria tenga nada que ver con eso, ni sea la instancia. Pero nada. Y esa comisión, senador, para cerrar ese tema, ¿esa comisión está conformada por quién? ¿Cuál sería la expectativa? ¿Que la aprueben o no lo aprueben? La comisión está compuesta por todos los partidos políticos. No, ya ella ha dicho que quiere ir. Ella no está escondiendo nada. Yo conozco a Gloria, una mujer transparente, una joven transparente, y que tiene 35 años, ha trabajado duro desde jovencita, desde la Cámara de Diputados, en todos los espacios, y siempre ha sido transparente. O sea que ella no tiene nada que explicar, que esconder. El que no tiene nada que esconder, bueno, además es una facultad del Senado y del Congreso, sí, ¿no? Invitar a los funcionarios o interpelarlos cuando suceda el caso. ¿Y Gloria le autorizó a usted que revelara su edad aquí en la radio? Ay, bueno. Senador, la naturaleza de esta invitación. No es que tú la ves en las redes. Muy bien. La naturaleza de esta invitación se puede dar tanto para funcionarios como asociaciones, por ejemplo, en este caso. No, es público, funcionarios públicos. Okay. Porque recuérdense que uno de la misión del Congreso es la fiscalización. Sí es. Y puede llamar a cualquier funcionario, o ya sea mediante una interpelación o sea mediante una invitación, como es este caso. Senador, vamos entonces al tema que ocupa prácticamente la mayoría de la atención del país en este momento, que es el proyecto de cero aranceles. Usted es industrial, además. O sea, sí, usted tiene esa doble condición de que es industrial y ahora es senador por primera vez que está en este mundo político. ¿Cómo lo ve usted? ¿Este es un proyecto que desde su punto de vista realmente va a beneficiar? ¿Es necesario en un momento como este? ¿O es un error aprobarlo tal como está? Mire, el ánimo del presidente con este tipo de iniciativa es que ante una crisis mundial y ante una inflación mundial, ante un aumento desmesurado del precio del barril de petróleo, pues entonces que los alimentos lleguen a menor precio a los dominicanos y las dominicanas. Eso es el espíritu, ¿no?, de por qué se toma esta medida durante 6 meses. Ahora bien, algunos amigos empresarios se han quejado de que esto pudiera estar compitiendo deslealmente con la industria nacional. Bueno, yo lo que pienso y lo que digo, que hay que ver producto por producto. Y si estamos produciendo lo suficiente de un producto específico, bueno, pues démosle incentivo a ese productor. Lo que no es, por ejemplo, nosotros no producimos harina para el pan. Pues pienso que ahí cabe el incentivo a los importadores de harina para hacer el pan. Ahora, si estamos produciendo suficiente cantidad de carne de pollo, pues entonces eso habría que verificarlo. Eso es un tema, pero lo que hay que entender es el espíritu.
yo diría, responsable del presidente de tratar de que la gente, sobre todo los más pobres, pues pueda tener el mínimo efecto dañino de esta inflación, que es una inflación a nivel mundial. En Estados Unidos la inflación llegó a 40%. Y es eso, ¿no? Y es eso. Escuchaba, bueno, veía unas declaraciones de Rafael Paz donde él mencionaba que esto sin dudas afectaba a la producción nacional. Perdón. Yo soy productor, Sí. soy industrial y siempre abogado por el fortalecimiento de la producción nacional. Nosotros tenemos un lema que es de Cofenagro, que dice: sin producción nacional no hay nación. Pero no se trata de lesionar la producción nacional. Yo creo que en el buen sentido, algo se me olvidaba, y es que aquí, esta sociedad, los políticos, muchos políticos que han gobernado, han contribuido a enfermarla. Nadie cree, nadie. Entonces, en el gobierno pasado se aprobaban importaciones y lo que pasaba era que se creaban grupos de funcionarios y se metían a importadores y con informaciones privilegiadas pues hacen grandes negocios. Recuérdese el ajo, la papa, todo. Aquí quebraron la producción de Constancia de ajo y todos sabemos quiénes la quebraron, ¿no? Entonces hay miedo de que eso pase. Pero yo pienso que el país está cambiando en el sentido de que yo digo que se ha abierto un nuevo ciclo político, donde la gente está participando, la gente está auditando, la gente está viendo lo que estamos haciendo, lo que estamos en la vida pública. Y eso es importantísimo para la democracia. Yo pienso que ya no es posible que un gobierno cometa tanto acto de corrupción como se cometieron en los 16 o 20 años pasados. La gente no lo va a permitir, no lo va a permitir. Senador, ¿cómo este proyecto de ley ayudaría a controlar la inflación? Sí. Bueno, el espíritu es que si tiene un 25%, un 30% de arancel, pues el 30% se les traspase en precios a los consumidores. Ese es el espíritu, ¿no? Senador, ¿cuáles proyectos usted ha sometido en este transcurso que tiene dentro del Senado? Mire, nosotros tenemos una agenda legislativa con 3 puntos fundamentales y sobre esos puntos trabajamos nuestra agenda como senador. El primer punto es todo lo que tiene que ver con la fortaleza institucional del país, porque usted puede crecer lo que usted quiera, como hemos crecido los últimos 50 años, y si usted no tiene un país en orden, institucionalizado, entonces usted ni va a poder repartir riqueza, ni va a poder convivir, y las desigualdades van a ser cada vez mayores. Entonces nosotros trabajamos ese tema, todo lo que tiene que ver con la fortaleza institucional. Y en ese sentido, nosotros tenemos 2 proyectos de ley. Uno es este que hemos estado discutiendo y debatiendo y hemos estado socializando con el país, que es la ley de extinción de dominio. El segundo es otro proyecto de ley que tiene que ver con conflicto de intereses en la función pública. Ese también está propuesto. Hemos propuesto un proyecto de ley para reorganizar la provincia que yo represento en materia de jurisdicciones que hacen falta allí, que no la hay, para impartir justicia con equidad, con mayor equidad a los ciudadanos de la provincia. Eso también es un proyecto de nosotros. El segundo tema que nosotros tenemos de accionar en el Senado es el tema de la recuperación de derechos. En el país, la gente, los gobiernos, se han olvidado, muchos gobiernos, la mayoría, de proveer bienes públicos necesarios, imprescindibles a la población. Y muchos de estos bienes públicos son derechos de la gente. Por ejemplo, la gente tiene derecho a una buena educación pública, gratuita, universal.
el que quiera mandar a su muchacho porque puede pagar a un colegio privado, pues que lo mande. Pero esta educación no puede ser diferente a la educación pública como derecho, porque entonces estaríamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, creando dos tipos de ciudadanos diferentes. La desigualdad también viene por ahí, viene del territorio, viene de las malas inversiones y viene también de la diferenciación en términos de educación. Entonces, nosotros estamos trabajando en proyectos de ley que tienen que ver con recuperación de derechos. Tercer punto de agenda nuestro es el tema productivo. Y sobre todo lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas, que son el 98% del tejido empresarial, crean más del 60% de los empleos y más del 60% del crecimiento del Producto Interno Bruto, y sin embargo ha sido relegada totalmente. Aquí existe un mercado muy concentrado, prohibido por la Constitución, pero esos mercados tan concentrados no dejan que los pequeños y medianos productores puedan subir, puedan escalar. Entonces, esos son los temas fundamentales y sobre todo eso hemos estado proponiendo proyectos de ley. Senador, vamos a hacer una breve pausa a las 7:30, pero le voy a dejar la próxima pregunta sobre la mesa para que por favor nos la responda al volver, y es específicamente sobre la ley de extinción de dominio. Nos va a contar cuál es el espíritu por el que lo mueve a usted en particular a impulsar este proyecto de ley tal como lo está impulsando, hasta el punto de mencionar que está dispuesto a recolectar 1 millón de firmas para que esto agilice la aprobación en el Congreso. Vamos a hablar de eso en breve. Amigos, estamos en No Se Diga Más. Pa' que no se diga más. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Rumba 98.5. Estamos con el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Senador, la ley de extinción de dominio, ¿por qué razón es que esto parece como cuando se le muestra un crucifijo al demonio? Así lo ven muchos políticos e incluso algunos privados, este proyecto de ley de extinción de dominio. ¿Cuál es la razón para este temor con este proyecto? Mire, lo primero es que este proyecto es un mandato constitucional. Es un proyecto de ley que en principio había estado rondando en el Congreso y luego se engavetó. Nunca pasó. Nosotros, como entra como parte de nuestra agenda legislativa, pues lo tomamos y lo que hemos hecho es transformarlo totalmente, aplatanarlo y adaptar las condiciones institucionales en que vive en este momento este país. Es un proyecto de ley que viene a darle duro en los bolsillos a todos aquellos que están en el crimen organizado o a todos aquellos que se han enriquecido ilícitamente mediante actos de corrupción cuando pasan por el gobierno. Es un proyecto de ley que nadie tiene que tenerle temor. Nosotros hemos hecho análisis comparativo de esta ley donde se está aplicando, hemos visto las debilidades, aquí la hemos reforzado esas debilidades, hemos tomado la fortaleza y le hemos aplatanado, le hemos puesto candado a todos los temores. Tenían temor, bueno, que el Ministerio Público va a tener una fortaleza, una fuerza muy grande para la aplicación. Le pusimos candado de que cualquier fiscal que sobrepase lo que le está indicando esta ley, penalidades, pena de cárcel. También hemos puesto un juez de control para cuando el Ministerio Público someta a un juicio de extinción de dominio, pasa por un juez de control y diga si tiene mérito o no la investigación, y si tiene mérito le da hacia la jurisdicción especializada que se va a crear. Sí. Segundo, temor de que sea retroactiva la ley. Ninguna ley en sentido general puede ser retroactivo. Ahora, esto es una ley muy especial, que parte del principio de que el Estado tiene que garantizarle el derecho de propiedad a todos los ciudadanos, pero el derecho de propiedad legítimamente obtenido. El Estado nunca va a garantizar ni va a otorgarle derecho a ninguna propiedad que venga de origen ilegítimo, porque entonces estaría violando el Estado de Derecho. Eso es un temor
Entonces eso no hay que discutirlo, partiendo de esa premisa, que es constitucional también. Otro temor es quién va a administrar los bienes incautados. Bueno, también eso le buscamos un organismo especializado para que el Ministerio Público no tenga que administrar eso tampoco. La garantía de derechos, sí, es un juicio rápido, abreviado, que es eminentemente civil, no se está jugando a nadie penalmente. Lo penal se va por lo penal, esto se va a un juicio abreviado con una primera instancia, una segunda instancia, y creo que en menos de 8 meses, un año, ya tenemos resuelto el tema de juzgar si los bienes que se está reclamando son lícitos o son ilícitos. Pero el Ministerio Público tiene que probar eso. Usted nos hablaba de un juez de control Sí, y sí. ahora hablamos de la jurisdicción civil y la jurisdicción penal. No, ¿Cuál jurisdicción conocería esta ley? una jurisdicción especializada. O sea que esto implicaría crear una nueva jurisdicción. Así es lo que nos estamos planteando, pero como aquí ha habido problemas para crear nuevas jurisdicciones, pues entonces el planteamiento que hemos hecho es que mediante hasta que esa jurisdicción especializada entre ya Sería una disposición transitoria. transitoria, haya otro mecanismo que lo estamos discutiendo, otro espacio de la de una jurisdicción que se convierta, ¿no?, en jueces de extinción de dominio. Mientras tanto, se crea la jurisdicción especializada. Particularmente me preocupa lo de la retroactividad de... No hay de esta- retroactividad. ¿Cómo se va a garantizar que no haya retroactividad? Esa ha sido una de las grandes críticas a este proyecto. Bueno, partiendo del principio de que el Estado Dominicano no puede perfeccionar ningún contrato que se pretenda hacer de manera ilegítima. Un ejemplo, usted tiene un carro que se robó, lo guarda durante 20 años, usted va a impuestos internos a sacarle una matrícula. ¿A dónde vaya a sacar la matrícula? Entonces le dice, mire, sáqueme la matrícula de este carro que me lo encontré hace 20 años. Le van a decir, ok, usted eso lo encontró, pero ¿qué papel ustedes tienen? Pero eso tiene un chasis, lo van a buscar, pertenece a fulanito de tal, y van a decir, yo no puedo sacarte una matrícula sobre este vehículo. ¿Te entiende? Y usted puede tener la cantidad de dinero que usted tenga guardado en una caja fuerte. Cuando usted va al banco ahora, mediante la ley de lavado, le van a preguntar. Claro. Si usted no da explicaciones fehacientes, entonces posiblemente le decomisen mediante la ley de lavado. Entonces, señores, esto es lo que, con este proyecto de ley, lo que estamos haciendo es agilizar cómo es que vamos a decomisar los bienes del crimen organizado y de la corrupción administrativa. Agilizar, porque existen mecanismos actualmente en la justicia para decomisar, pero son muy lentos y a veces fallan. Porque a veces en un juicio penal, tú pudieras decir, bueno, mediante el juicio penal también el juez ordena el decomiso. Pero muchas veces tú sabes que el tipo es un narcotraficante, por ejemplo, o que el tipo salió millonario de su función pública y por algún subterfugio legal o porque fue mal instrumentado el expediente, no lo pueden procesar. O que el individuo muere antes de conocerse el juicio penal. Entonces, ¿dónde quedan esos bienes? Pero ¿y la ¿Qué? prescripción del delito? Bueno, Sí, por ejemplo, usted ponía el caso del contrato. Un contrato ilícito nunca puede ser reconocido como Así ilícito, es. pero si la naturaleza de este contrato, un motivo ilícito, o sea, prescribe ese delito, ¿qué pasa entonces con la ley de bueno, extinción eso de es uno dominio? de los puntos que estamos discutiendo. Nosotros hemos firmado, por ejemplo, acuerdos que dicen que la corrupción, usted puede ponerle a la corrupción 20, 30 años, cualquier cantidad para arriba de lo que diga los códigos acá. Nosotros, por ejemplo, en el Código Penal, para mí era dejar el crimen, la corrupción, por ejemplo, imprescriptible, porque es un crimen social. Y además hemos firmado tratados contra la corrupción. En el nuevo Código Penal que que discutimos y está todavía latente aprobación, Sí. se le puso 20 años. Se le puso 20 años. Son de los temas
en discusión. Hay 3 temas fundamentales en discusión, que es el tema de la prescripción, el tema de la jurisdicción y el tema de la retroactividad. Esos son los temas fundamentales. A mí el tema de la retroactividad no me queda del todo claro, porque poníamos un ejemplo, usted ponía un ejemplo de 20 años atrás, ¿verdad? De alguien que guardó un vehículo robado 20 años atrás y ahora pretenda, vamos a llamarle regularizarlo o legalizarlo. Ahí eso pareciera ser retroactivo. Si se Mira, va a buscar un... mira. Que no es que no esté de acuerdo, o sea, el ejemplo claro requiere de una pena, pero... Es que no estamos hablando de pena aquí. La pena es a la persona. Estamos hablando de un juicio in rem, como le llaman en derecho, a las cosas, a los bienes. Usted puede estar siendo juzgado penalmente, pero el Ministerio Público, como lleva paralelamente 2 investigaciones, puede decidir someterte también paralelamente a un juicio de extinción de dominio a tus bienes, mientras que paralelamente te arma el juicio en términos penales al individuo. Y el tema de que haga falta una pena firme en la parte penal para que esto pueda seguir adelante. No. ¿Cómo se va a resolver o no hace falta? No hace falta. Son 2 cosas diferentes. Lo penal para el individuo que cometió la infracción. La extinción de dominio es eminentemente civil. Usted, por ejemplo, cuando usted se dice en derecho que lo penal persigue lo civil. O sea, usted puede, por ejemplo, condenar penalmente a un individuo y no hacer ningún tipo de decomiso de bienes, pero usted puede entonces demandarlo civilmente para perseguir los bienes. Entonces eso es lo que vamos a hacer rápidamente. Una ley que nos permita a nosotros quitarle los bienes a todos aquellos que se han enriquecido o que han obtenido estos bienes de manera ilícita, ya sea crimen organizado, cualquier tipo. Nosotros hemos marcado esta ley en 5 o 6 delitos fundamentales para que no sea una ley abierta, ¿te entiendes? Y solamente hemos dicho, en esta ley se va a perseguir narcotráfico, contrabando, trata de personas, enriquecimiento ilícito, corrupción administrativa y defraudación fiscal. Ok, entonces después que tenemos estos bienes incautados por la ley de extinción de dominio, ¿quién administra estos bienes? Mire, estamos discutiendo un organismo especializado para eso, donde el Ministerio Público no puede ser, porque sería juez y parte. Ahora mismo lo decomiso lo administra el Ministerio Público, ¿no? Y entonces estamos viendo una serie de irregularidades que pasan cuando tuvo un fiscal con un Mercedes que no es de él, que es decomisado, o un apartamento que le ve fulano que se lo dieron. Entonces eso no puede ser. Claro. Y eso va más allá. Por ejemplo, cuando se trata del decomiso de fincas que tienen ganadería, el cuidado de este ganado. No, nosotros hemos tenido mucho cuidado con afectar la producción. En este proyecto especifica que si usted tiene una fábrica, una finca que está produciendo, nunca podrá ser cerrada, seguirá produciendo y que al final más no vamos a promover la pérdida de empleo, ¿no? Claro. Al final lo que se hace, se va a vender esa empresa en producción y el dinero de esa empresa pues va a pasar al organismo especializado. Sí. O sea, nosotros hemos tomado hasta las más mínimas cosas en cuenta para que esta ley nadie pueda tomarla en sus manos y abusar políticamente de nadie, ni sacar a ningún empresario de competencia, ni que yo cambie de gobierno. No. Esto es una ley bien fundamentada, bien clara, bien pensada. Tenemos 8 meses en esto. ¿Tienen alguna pregunta más que tenga que ver con el Congreso, con los demás? Solamente rapidito, senador, ¿qué esperanzas podemos tener de que se vaya a aprobar esta ley en esta legislatura, que no vaya a pasar como el proyecto de Código Penal, que tiene décadas en eso? Mire, el presidente de la República dijo el 27 de febrero que hace un llamado al Congreso para aprobar la ley de extinción de dominio y recuperar lo robado, que es nuestro eslogan. Eso es lo primero. Segundo, nosotros hemos lanzado una campaña de apoyo ciudadano a esta ley que es tan importante y nosotros hemos logrado poner a esta sociedad a pensar en esa ley, a reclamar la ley y a discutir en distintos círculos
esta ley. Nosotros hemos estado discutiendo con sectores empresariales, sectores sociales, comunitarios, estudiantes universitarios, hemos estado dando charlas y presentando esta ley como forma de que la ciudadanía la conozca y que nadie tenga temor, que solamente tengan temor los que están haciendo lo mal hecho. Muy bien. Dorisbel, vamos a entrar a la parte Vamos a que te entrar, gusta. vamos a entrar a una parte que, no que me gusta, pero una parte interesante. Como todo en la vida, hay diferentes partecitas para que las cosas sean interesantes. La política. 2024. ¿Cómo se ve el senador para el 2024? ¿Seguirá siendo senador? ¿Tiene otros proyectos en carpeta? ¿Qué podemos esperar? Bueno, cuando yo te doy mi respuesta, tú vas a decir, bueno, es una respuesta política, ¿no? Mire, yo vengo a la política partidaria ahora. Siempre he estado ligado al quehacer político, porque cuando esto está, por ejemplo, yo presidí la Asociación de Industriales Herrera durante 4 años, pues hacía vida pública y eso es política. No partidaria, pero política. Cuando estoy en un club que pertenezco a una fundación impulsando mayor democracia para este país, entonces estoy participando de la política. Entonces, yo lo que quiero es cumplir con mi función de estos 4 años, hacer una buena senaduría, cumplir cabalmente con el rol del senador, con los que la gente votó por mí porque le hice la propuesta. Entonces, si hago eso bien y salgo por lo menos con un 90, pues ya estoy pago. ¿Qué sigue de ahí? Bueno, habrá que analizarlo ya más adelante, Senador, usted mencionaba cuando Norisbel le preguntaba los distintos proyectos que tiene en carpeta. Usted mencionaba que una de las razones por las que usted estaba allí era por el tema de la reinstitucionalización del país. Y eso coincide mucho con el planteamiento de la campaña y de estos meses del presidente Abinader, en cuanto a que él ha dicho expresamente que él quiere ser considerado a futuro como un presidente transformador. Así Y es. de allí la propuesta de las 15 reformas que llevó al centro, al CES, al Centro Económico Social. Pero pareciera que las discusiones allí se están diluyendo. Por una parte, yo creo que lo que marcó el punto clave fue cuando los partidos de la oposición decidieron ponerse de pie ante la discusión del proyecto de reforma constitucional. Pero también vimos el proyecto de reforma electoral, que la semana pasada no contó con el quórum de los partidos, o de la mayoría de los partidos. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, ¿eso va a tener un buen término en caso de que sea boicoteado de una u otra manera por distintos sectores? ¿Usted cree que estas reformas igual van a seguir llevadas adelante? Mire, lo que pasa es que muchos políticos y muchas organizaciones políticas, liderazgos políticos, no está entendiendo que este país cambió, que entramos en lo que yo le he llamado un nuevo ciclo político. Señores, las reformas en este país se van a dar sí o sí, porque la gente la va a exigir. No es posible que sigamos viviendo en un desorden de país. No es posible eso. Mire, aquí ha habido una impunidad histórica que le ha hecho mucho daño a este país. Y esa impunidad viene de que los gobiernos, el Poder Ejecutivo, domina totalmente el Poder Judicial. Nosotros en campaña dijimos, queremos una justicia independiente, un ministerio público independiente. El presidente Luis Abinader es un demócrata y nos comprometimos con eso. Por eso yo le acompaño. Y estamos 100% comprometidos a que una justicia independiente, a que un ministerio público totalmente independiente, que ningún presidente ni nadie llame a un fiscal para decirle suelta a fulanito o no deje salir a fulanito de tal del país porque se va a escapar. No. O por ejemplo, en el Consejo Nacional de la Magistratura se puso al procurador como miembro para el presidente tener mayoría a la hora de votar. ¿Y qué pasa entonces? Que ese consejo, al presidente tener, o el gobierno de turno tener mayoría, pues va a poner los jueces. Y por eso vimos un presidente de Suprema Corte del Comité Central del Partido del Gobierno,
un presidente del Constitucional igualito, todas las altas cortes igualitas, los órganos de control bajo control del gobierno de turno. Entonces no hay fiscalización para nada y ahí se produce todas estas impunidades y toda esta corrupción no castigada. Entonces esta población no quiere eso, no quiere eso. Esta población sale a las calles a demandar cambios. Durante varios años estuvo demandando cambios en las calles, en las plazas públicas. El PRM y los aliados le dijimos que sí, que el cambio iba. Entonces estamos comprometidos con el cambio. Y la gente quiere los cambios. Y si no, la gente va para la calle otra vez a exigir esos cambios, ¿te entiendes? Entonces, pienso que el presidente Abinader está muy comprometido y muy dispuesto a cumplir. Ahora, los partidos políticos que siguen actuando y el liderazgo político que sigue actuando como el pasado, pues el momento se lo llevará de paro. Nosotros estamos, señores, en la posibilidad de un deterioro profundo del sistema de partidos políticos. Y eso no debería ser, porque los partidos políticos son los que sustentan la democracia. Vemos como en algunos países, cuando el deterioro de los partidos políticos se da de una forma tal, surgen los liderazgos mesiánicos que hacen mucho daño. Liderazgo mesiánico único, unipersonal, te crea gobierno autoritario. Entonces no podemos permitir eso en este país. Pero tampoco podemos seguir con la misma actuación de siempre de cara a la población del sistema de partidos políticos y negando la democracia e implementando autoritarismo. Senador, se nos fue el tiempo, pero como es la primera vez que usted está aquí con nosotros, me veo en la obligación prácticamente de preguntarle esto. Usted que no había sido político nunca, por lo menos en la política partidaria. No, yo no había optado por ninguna candidatura. Correcto. Político Sí, en el sentido política de que partidaria, política partidaria me refiero. De que tengo 16 años, sí. Correcto, pero estando ya en la política partidaria y ahora en un cargo como el de senador, ¿algo de lo que se arrepienta hasta este momento de haber pasado a este rol? Bueno, hay muchas cosas que se pierden, muchas cosas, ¿no? Entonces uno está en medio de una lucha de ideas por cambiar cosas. Entonces, de repente, uno es el patito feo porque quiere cambio, quiere transformación, quiere un país decente, que es lo que estamos promoviendo, un país decente, un país de regla, un país de derecho, un país de equidad, donde aquí nadie se acuesta sin cenar, siendo un país rico como este, un país donde nadie esté por encima de la ley y la Constitución, donde ningún presidente quiera reelegirse si la Constitución se lo prohíbe, ¿te entiendes? Un país donde la democracia le dé espacio a la gente para que participe. Entonces eso trae muchos inconvenientes. Entonces yo debato mis ideas, las discuto y trato de llevarlas que sean gananciosas. Si me derrotan, los respeto. Ahora, que me derroten cosas que no son ideas políticas, ya es otra cosa. Ahí está. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, senador. Ha sido el senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán. Muchísimas gracias, por aceptar nuestra invitación. Esta es su casa. Nos amigos, ustedes... Nos toca despedirnos, que amigos ustedes. Despídase. Pero te vas a decir algo a nuestros amigos. No, decir adiós. Nos toca despedirnos, señores. Entonces, hasta mañana aquí en No se diga más. No se diga más. Bye, bye. Bye, bye.